Nuestro tema es una palabra pura acerca de los dones espirituales. Gracias a Dios que ya hemos estado estudiando, vamos en el capítulo 12 de 1 Corintios, y el último que hablamos es de que en esta reunión tenemos que venir y comer a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque hay un dicho que dice, me mastica, pero no me traga. O sea, tenemos que digerir a nuestros hermanos, tenemos que conocer quiénes son nuestros hermanos, amén. Te invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 12, saludamos a todos los que están a través de las redes sociales, nuestros hermanos que no pueden venir con nosotros, los saludamos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor, leamos. No quiero hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque nuevamente, Señor, podemos venir a esta comunión. Señor, venimos poniendo nuestro espíritu, nuestra mente en el espíritu, ejercitando nuestro espíritu, porque esta es una reunión espiritual. Y Señor, tú has usado metáforas para enseñarnos que esta reunión es una mesa, y sobre esta mesa está la copa, el pan, la cual indica que tenemos que disfrutar esta reunión. Pero también tú dices, Señor, que necesitamos conocer a nuestros hermanos, necesitamos disfrutarlos también, porque ellos son muy importantes para ti, porque son miembros de tu cuerpo. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a ver ahora en este capítulo 12 lo que son los dones espirituales. Oh Señor, ayúdanos en esta hora, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, nuestro tema, una palabra pura acerca de los dones espirituales. En este capítulo, Pablo nos va a enseñar que hay diversidad de dones, diferentes dones. Pero antes de entrar al capítulo 12, necesitamos que nos quede bien claro lo que es el capítulo 11. Recuerden que estamos en la segunda sección de este capítulo, de este epístola de 1 Corintios. Estamos en los capítulos del 11 al 16, que son la segunda sección. Y en esta segunda sección, Pablo se va a enfocar en 5 problemas. Pero esos 5 problemas son corporativos. Anteriormente, del 1 al 10, habló sobre los problemas individuales de los cristianos. Y ahí vimos que el factor para resolver esos problemas es Cristo. Y ahora para los problemas, los 5 problemas restantes, para los primeros 6 problemas del 1 al 10, es el factor que es Cristo. Esa es la solución a todos esos problemas. Pero del capítulo 11
al 16, esos 6 capítulos, hay un elemento, y el elemento también es Cristo, pero ese problema es corporativo. Entonces, hermanos, necesitamos ver que en esta palabra, o para los problemas corporativos de la vida de la iglesia, necesitamos recibir revelación, porque de esa manera es que se solucionan los problemas. ¿Se acuerdan que hemos aprendido que está la palabra que es logos? Así está la Biblia, está logos y está el rema, y el rema es la palabra al instante. Entonces, si nosotros solamente nos centramos en la letra, esas letras negras que están en la Biblia, lo único que vamos a entender son cosas superficiales, y corremos el peligro de llegar a ser personas religiosas, porque hay gente que usa la Biblia para pelear, para contender, para discutir, y la Biblia no es para eso. Es para que nosotros entendamos, recibamos revelación de lo que está escrito. Aún el diablo, él usa la escritura, la Biblia, para pelear. Y las personas que eran religiosas en el tiempo del Señor Jesús también usaban la Biblia para pelear, para oponérsele al Señor. Entonces, nosotros tenemos que centrarnos en lo profundo de las letras que están ahí. Si nosotros logramos entender lo que Dios quiere a través de esas letras que están ahí, lo profundo que está ahí, entonces seremos personas que estamos agradando a Dios. Recuerden que hay algo muy importante, y es que en el Nuevo Testamento todas las cosas son espirituales. ¿Se acuerdan que cuando citamos un ejemplo de cuando la Biblia dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela, córtala? ¿Está hablando literalmente? Imagínense aquí cómo estaríamos nosotros, todos mancos, ¿verdad? Pero se dan cuenta que todo el Nuevo Testamento es espiritual. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:63, porque tenemos que saber que el Nuevo Testamento no estamos bregando con nada físico, sino que son cosas espirituales. En Juan 6:63 el Señor dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No solamente es el logo, sino que Dios quiere que más que todo nosotros veamos lo que está detrás de eso. O sea, esas palabras, detrás de esas palabras está el espíritu y está la vida. Y nosotros tenemos que procurar encontrar eso, ¿no? Cuando nosotros entramos al capítulo 11 de 1 Corintios, ahí Pablo empezó hablando del velo de la mujer. De hecho, los que tradujeron la Biblia pusieron un título ahí: el velo de la mujer, así dice. Si nosotros solamente nos quedamos con lo literal del velo de la mujer, si solamente alcanzamos a ver ese exterior, entonces vamos a ser personas que ignoramos las palabras más profundas que están detrás de esa metáfora. Porque Pablo va a hablar de Cristo, la iglesia, va a hablar del Padre Celestial, va a hablar del Hijo, va a hablar del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que citamos Efesios 5? Y ahí Pablo habla de él dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y pues todos estamos pensando que es el matrimonio físico, ¿no? Y el versículo favorito de las hermanas es: maridos, amad a vuestras mujeres. Y el de los esposos es: mujeres, sujétense a sus maridos. Y así están peleando, ¿no? La Biblia dice, y la Biblia dice, así está uno. Pero Pablo más adelante él tuvo que demostrar o aclarar que había algo más detrás de esa metáfora. Porque él dijo: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Se dan cuenta? Esa es la realidad, pues. O sea, el matrimonio físico
literal, es parte, pero no es lo más importante. No es lo más importante porque ¿cuánto dura el matrimonio físico? Hasta que uno de los dos muera, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que ahí es cuando termina. Por eso dice que cuando uno de los dos, si es el esposo el que muere, la mujer queda libre de esa ley, ¿no? Entonces se dan cuenta que mientras el tiempo que Dios nos dé como parejas, eso es poco tiempo realmente, ¿no? Pero la realidad de todo eso es el matrimonio espiritual de Cristo y la iglesia. Amén. Entonces, si no tenemos cuidado, nosotros podemos ser distraídos por el diablo, porque él siempre ha buscado distraer a los cristianos y siempre los ha inclinado a que ellos se ocupen en cosas exteriores. Y es con el propósito de que los hermanos no captemos la realidad de Dios. Por eso están ahí los grupos peleando. Todo asunto exterior. Ahora, tenemos que aprender algo. No estamos menospreciando el matrimonio físico. Porque todo asunto exterior trae una consecuencia o es producto de una consecuencia. Por ejemplo, si nosotros como matrimonios, como esposos, como esposas, entendemos la realidad, va a traer una consecuencia eso. Porque entonces el marido va a amar a su esposa y la mujer se va a sujetar a su marido. No es al revés. No es de que primero el esposo tiene que... Porque yo así lo entendía anteriormente. Que por eso ahí hacemos conferencias y decíamos, es que el marido tiene que amar a su esposa, y yo le daba duro a los maridos, y cuando tocaba a hablar de la mujer le daba duro también. Y las mujeres tienen que estar sujetas, y ahí está uno. Pero no pueden lograrlo si no entienden la realidad. ¿Sí? Porque todo eso de que el marido ame a su esposa y la mujer se sujete a su marido es consecuencia de entender el hablar espiritual, el hablar divino. Porque entonces estamos entendiendo respecto al gobierno divino de Dios, porque hay un gobierno divino. Cuando usa la metáfora del velo de la mujer, está hablando de un gobierno divino. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que dijimos que la primera cabeza es el Padre, y luego el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, y el varón cabeza de la mujer? Pero se dan cuenta que ahí nos metemos nosotros, no se meten los hombres, se meten las mujeres, y la mujer como que queda, ¿no? Un cero a la izquierda, pero no está hablando meramente de nosotros, sino que está hablando de el Padre, de Cristo, el Espíritu Santo, que es el varón que decíamos, y la iglesia, que es la mujer. Por eso, si nosotros entendemos eso, todo lo demás nos va a ser fácil, sería una consecuencia. Por eso les digo que hay algo que a veces se dice, ¿no? Por ejemplo, mi esposa ha dicho una palabra, y quiero decirlo aquí. Por ejemplo, ella ha dicho que ella se enamoró de mí, no por mi guapura, sino que porque dice que ella dice que yo amaba más a Dios. ¿Sí? Entonces, si yo amo más a Dios, va a ser fácil amar a mi esposa. ¿Me explico? Ahora, dice también que no, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas al que ves? O sea, se dan cuenta que está relacionado, ¿no? Entonces, hermanos, por eso aquí estamos hablando a los solteros, le decimos, busca a alguien que ama más a Dios que a ti. Y te va a ir bien, porque va a haber una consecuencia. Porque si los solteros buscan a alguien que no ama a Dios, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues no te va a dejar venir, si no es cristiano, no te va a dejar venir a la reunión. ¿Sí? Como han batallado las hermanas que en un momento ellas que aceptaron a Cristo y el esposo no es cristiano, cómo han batallado, ¿no? ¿Verdad? Gracias a Dios que aquí en esta congregación ya no, ¿verdad? La mayoría vienen en parejas, o los dos creen en el Señor, ¿verdad? Entonces,
Estamos entendiendo que lo exterior es consecuencia de entender lo espiritual. Amén. Entonces, en el capítulo 11 vimos que hay dos cosas. Dijimos que está el velo de la mujer y está el comer el pan y el beber la copa. Pero son cosas espirituales, por eso aún en el pan y la copa, los cristianos también pelean y dicen, es que el pan tiene que ser de trigo, sin sal y todo eso. Y otros dicen que la copa, el vino, tiene que ser vino, no jugo de uva, sino que tiene que tener alcohol y todo eso. Pero eso es estar en lo superficial, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Amén. Entonces, aquí estamos hablando de cosas espirituales. Entonces, recuerden pues que el velo de la mujer sirve para entender la autoridad que hay de Dios sobre nosotros. ¿La mujer quién es? La iglesia. Y el velo es la autoridad del Dios triuno, ¿ok? Sobre nosotros. Pero si no tenemos cuidado, podemos cometer el error de darle mucha importancia a las cosas exteriores. Vamos a dar mucha importancia a la metáfora del velo y no adquirir la enseñanza espiritual que está ahí escondida, pero gracias a Dios que ya lo recibimos, ¿no? Ya estamos, yo creo que tenemos paz todos, porque ¿se acuerdan que les decía que aún habla Pablo de la mujer que no tiene que cortarse el cabello y que el hombre no tiene que dejarse crecer el cabello, ¿no? Y si nos centramos en eso superficial, ¿qué va a pasar? Pues nuestras hermanas que están pelonas se van a ofender, ¿verdad? Y nosotros, los que estamos, bueno, las hermanas que tienen cabello largo se van a sentir muy fifís, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que ya hay bandos, hay divisiones ahí, ¿sí? O sea, entonces dice Pablo ahí mismo, juzguen ustedes mismos, ¿sí? Eso no es lo más importante, pero recuerden, es la consecuencia, lo exterior la consecuencia de una realidad, ¿ok? Si tú te sometes a Dios, Él te va a guiar lo que tienes que hacer, ¿ok? Muy bien, entonces, pero fíjense que, pero el diablo es tan astuto porque aún usa la Biblia para meterse con los cristianos y ellos se sujetan más a las enseñanzas externas. Y aún hay hermanas que les gusta esta enseñanza de ponerse el velo literal. Que si ellas no llevan el velo, no se sienten bien, ¿no? Pero eso les estorba, pues. ¿Verdad? Por ejemplo, si tenemos la costumbre nosotros de aquí y una hermana viene con velo y ve que otras no traen velo, ¿qué va a pasar? Pues la que trae velo se va a sentir superior y va a estar juzgando nada más. Mira, ya llegó otra pelona, y se dan cuenta. Entonces eso no nos lleva a nada, pues. Entonces, lo importante, hermanos, recuerden que si entiendes que hay una autoridad del Dios triuno, la autoridad de Dios sobre ti, y te sometes a esa autoridad, como iglesia nos sometemos a esa autoridad, entonces hay una consecuencia. Nosotros respetamos a todos, aún llegamos a respetar a las autoridades y nos sujetamos a ellos también. Bueno, en lo que está dentro de la economía de Dios, porque no todo. Porque si las autoridades dijeran que ya no nos reunamos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reunirnos, ¿no? En eso los apóstoles dijeron, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres, ¿verdad? Pero se acuerdan que también dijeron que en la pandemia no nos reuniéramos. Y ahí sí, porque pues Dios, ya dijimos, por cuál es el propósito, ¿no? O sea que necesitamos bajo la cobertura de Dios, pues, amén, estar siempre guiándonos, dejarnos guiarnos por esa cobertura, amén. Entonces, recuerden que hay un orden de autoridad en el universo, Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, pero recuerden, el varón ¿quién es? El Espíritu Santo, y la mujer, la iglesia, ¿ok? Entonces, cuando se toma literalmente, esa autoridad no se ve reflejada, vuelvo a repetir. Eso no es la esencia de lo que Dios quiere que entendamos. Recuerden que ahí en 1 Corintios 11 dice Pablo al último, entonces que se cubran los dos, dice. Pero está hablando de que todos, hombres y mujeres, necesitamos tener cobertura, pues es la autoridad, es algo espiritual eso, amén. Entonces, hermanos,
lo que Dios quiere que entendamos en 1 Corintios 11 es que hay una autoridad en el universo, la cual tenemos que respetar. Entonces recuerda que si respetamos esa autoridad espiritual que está en todo el universo, en lo superficial se va a reflejar que la mujer se sujeta a su marido también, y el marido amando a su esposa. Recuerden que eso es una consecuencia, lo externo es una consecuencia. Entonces, pero hoy día hay mucho fracaso en la vida de la iglesia, porque los cristianos a veces nos dejamos llevar por lo exterior. En muchas congregaciones los hermanos están dirigidos por asuntos exteriores y aún a veces nosotros aquí. Por eso a veces nos metemos en problemas tan serios. Me acuerdo cuando los primeros años que llegamos aquí, queríamos tener a todos los jóvenes que no hicieran nada, que no se contaminaran. Queríamos meterlos en en una burbuja, ¿cómo se llama eso? Vitrina ahí, ¿verdad? Quería yo meter a Areli ahí, a Clarita, a Fera, a Emiliano, quería meter a los jóvenes ahí, ¿no? Pero no, esos son asuntos exteriores. Yo entendí ya hace mucho tiempo que tengo que orar por mis jóvenes. Es lo único que tenemos que hacer, lo que Dios nos da, orar por ellos, orar por ellos. Es más, llegó un momento en que tenía algunos pensamientos, no lo llevé a cabo, pero quería que todos los hermanos vinieran uniformados a las reuniones. Imagínate, con traje y corbata. Y si a alguien no le gusta eso, pues imagínese. O sea, porque hay lugares que se van a lo externo, pues. Pero no es lo externo, porque mire lo que dice Primera de Pedro 3 al 4. Dice 1 Pedro 3 al 4, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, está hablando de las hermanas, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Se dan cuenta que lo espiritual hace que haya una consecuencia en lo exterior? Porque tampoco es de que la hermana venga con su cabello amarrado con un calcetín, ¿verdad que no? ¿Verdad? O sea, tampoco. O sea, tampoco, ¿no? Sino que, o que vengamos así, sino que lo importante es lo de adentro, pues. Y de ahí sale lo exterior, porque el Señor le dijo a los fariseos, dice que ellos por fuera, hermosos, traían sus trajes y todo eso, pero por dentro, podridos. Estaban podridos por dentro, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que Dios vive aquí? Tu corazón, tu espíritu, ¿ok? Entonces, vean pues todo lo que estamos hablando, porque queremos que nos quede bien el capítulo 11. También hablamos de lo que es comer el pan y participar de la copa. Y dice que tenemos que cuidar de no hacerlo indignamente. Comer el pan es comer a los hermanos, ya dijimos, disfrutarlos. Y beber de la copa es tener comunión con la sangre. Es que entendamos para qué es la sangre. Amén. Entonces, todo lo explicamos en los mensajes anteriores, pero porque hay algo que Pablo no alabó a los corintios, que ellos estaban reuniéndose indignamente. Entonces, lo mismo, esta palabra es para nosotros en este tiempo, que nosotros podemos movernos entre los hermanos indignamente. Y eso es debido a que no se ha discernido lo que es el cuerpo de Cristo. Por eso dice, examinaos los unos y los otros. Tenemos que discernir quiénes son nuestros hermanos. Por eso no podemos estar peleados con ellos. No podemos menospreciarlos. Porque si nosotros no discernimos, vamos a cometer los errores que cometieron los creyentes corintios.
porque ellos no entendían que la iglesia era el cuerpo de Cristo. Se estaban metiendo en problemas. Por eso en el 1 Corintios 11:17 él dice, 1 Corintios 11:17 él dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban reuniéndose para lo peor. Entonces puede pasar esto con nosotros, pues. Ahora, estaba estudiando esto y dije, bueno, ¿qué es estar en la iglesia indignamente? Y Hebreos 11:38 dice, Hebreos 13:32, vamos a ver lo que es, quién es un indigno. Dice Hebreos 11:38, de los cuales el mundo no era digno. ¿Quiénes son los que andan indignamente entonces? ¿Quiénes? Los mundanos. A ellos no les importa. Ellos, hermano, no ven por las demás personas. Ok, de repente encontramos a personas que se consideran buenas personas, pero al final de cuentas, esas personas no ven por su prójimo, no hacen lo que dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que de los cuales el mundo no era digno. ¿Quiénes eran los dignos? Aquí dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Está hablando de los hombres de fe. El mundo no era digno de ellos, no eran dignos de que ellos vivieran entre ellos, entre los mundanos. Entonces estar indignamente en la iglesia, movernos indignamente, es actuar como mundanos, como gente que no tiene a Dios, como gente que no sabe quiénes son los hermanos. Mire lo que hacen los mundanos. Lucas 6:32-33. Y vamos a ver cómo es que se conducen los mundanos. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque indigno es no tener mérito. ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Fíjense, hermanos, lo que es andar indignamente. ¿Ok? Por eso a veces dijimos que hay preferencias, pues. Y es lo que estaba pasando con los corintios. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Porque aún podemos tomar a los que predican la Biblia y tener nuestro favorito. Y eso, hermano, es indigno, pues. Tenemos que amar a todos los hermanos, no solamente los de esta congregación, sino que en todos los lugares donde están los hermanos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que amarlos. No porque ellos no están con nosotros, no tenemos que amarlos. ¿Sí? Porque es fácil amar a los que nos lo vemos aquí, no estamos con ellos. Bueno, a veces es difícil también, pero tenemos que amarnos todos. Y uno piensa que solamente somos nosotros. No, hay más hermanos. Hay más hermanos. No solamente los de pan de vida. Hay muchos más hermanos que son nuestros hermanos, que son lavados con la sangre de Cristo. Amén. No el hecho de que no hacen algunas cosas que nosotros no hacemos, no son nuestros hermanos, son nuestros hermanos. Pero también sabemos quiénes son falsos también. Sabemos, no todos, no estoy diciendo que todos, sabemos quiénes son falsos. Hay gente que es cristiano de nombre nada más, pero también podemos discernir y saber quiénes son reales, son verdaderos. Y esos son nuestros hermanos y tenemos que amarlos. Entonces, ¿cómo es andar indignamente? Como mundano. Amar a los que nos aman, hacer bien a los que nos hacen bien. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado, no podemos conducir de esa manera en la iglesia. Amén. Entonces vamos a nuestro tema, pues. Vamos a hablar poquito del capítulo 12. Nuestro tema es una palabra pura acerca de los dones espirituales. Ahora llegamos al capítulo 12
Y aquí Dios quiere que entendamos que hay una forma de funcionar en la iglesia y es por medio de los dones. Pero tenemos que ver que cuando habla de los dones, el apóstol primeramente dice que hay diversidad de dones, pero también Pablo usó Romanos capítulo 12 y luego va a hablar, ahorita estamos en 1 Corintios 12 y también va a brincar al 14 y en esos Romanos 12, 1 Corintios 12 y 14, él va a hablar de los dones. Nosotros en esta, hoy un poquito y el próximo domingo y vamos a estar conociendo cómo funcionan los dones porque no debemos de ignorarlos. Por eso en el capítulo 12, versículo 1 dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Vamos a estar viendo los capítulos 12 y el 14 que nos hablan de los dones, pero en medio de estos dones Dios mete aquí en su soberanía el amor en el 13, o sea que todo eso se tiene que hacer en amor, pues. Pero vamos a estarlo viendo más adelante. Ahora, la secuencia que se trae es de que en el capítulo 11 Pablo habló de la autoridad y habló del cuerpo. Pero ahora él quiere que conozcamos los dones, o sea, están conectados. ¿Por qué? Porque él quiere que nosotros, después de hablarnos de la autoridad y del cuerpo, ahora quiere que nosotros también conozcamos los dones. Porque él tiene un interés, tiene una meta, porque tiene una administración divina que llevar a cabo. Vamos a leer 1 Corintios 12, versículos 4 al 16. Y veamos lo que dice. Dice 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces fíjense lo que está diciendo aquí Pablo, que nosotros podemos funcionar en la iglesia. Ahora, bien eres el cuerpo de Cristo, vienes a disfrutar, a comer, pero ahora también tienes que funcionar. Tenemos que funcionar, porque dice que hay diversidad de dones, pero él dice que es el Espíritu, el mismo Espíritu el que hace todo. Entonces vamos a ver qué es lo que Pablo quiere decir con estas palabras. Es necesario que pongamos atención para poder tomar la esencia, pues, de lo que son los dones. Y el meollo o la esencia de los dones es el Dios triuno. Si ustedes notaron, dice el versículo 4 al 6 de 1 Corintios 12. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. ¿Se dan cuenta que aquí está el Dios triuno? ¿Y cuál es la autoridad que dijimos? El Dios triuno. Todo lo que se tiene que hacer bajo cobertura, bajo autoridad, pues. Por eso no podemos hacer lo que queramos, porque hay un orden en la iglesia. Y tenemos que llevar a cabo, y ese orden no lo da el pastor o los líderes, sino que lo da el Espíritu Santo. Amén. Por ejemplo, si alguien empieza a temblar y a tirarse y a aventar manotadas y todo eso, eso no es, si la persona, porque regularmente esas personas no se detienen, la gente lo tiene que agarrar porque, ¿verdad? Botan a los que agarran ahí. Entonces eso no es una manifestación del Espíritu, eso es una, se me fue la palabra, ¿cómo? Posesión, ¿verdad? Porque otra cosa lo está controlando. Pero cuando es el Espíritu Santo, la persona se detiene y lo hace en orden. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés? Y dice que todos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Y dice que los que estaban ahí dijeron, oh, esos están borrachos, están llenos de mosto, están borrachos, por eso están así. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Él estaba consciente, ¿sí o no?
Se paró, dijo, hermanos, es a la hora no sé qué y tanto, y esos no están borrachos como ustedes suponen. No, nosotros no estamos borrachos, sino que es lo que hace el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Que es todo bajo cobertura, pues. Por eso aquí no podemos, en la iglesia no podemos hacer lo que queramos, hay un orden. Hay un orden que tenemos que seguir y es el Espíritu Santo, pues. ¿Sí? Por eso también dice que, se dan cuenta que hay un versículo que dice, ahorita no lo traigo, pero se me vino, dice que Pablo dijo, no permito que la mujer hable, sino que calle. Y si quiere hablar algo, que aprenda en casa, que pregunte. ¿Y qué hacen? Todos, mano, lo literal. ¿Te das cuenta? La mujer no tiene que enseñar. ¿Sí o no? Lo superficial. Pero ¿quién es la mujer ahí de acuerdo a lo que estamos hablando que es lo espiritual? La iglesia. La iglesia no puede hablar lo que quiera. O sea, yo no puedo hablar lo que yo quiera delante de ustedes. Tengo que hablar, tengo que meterme con Dios. En este día me metí con el Señor. Y Él me dio esta palabra con ustedes. Amén. Entonces se dan cuenta que en las funciones, en los dones, en el ejercitar de los dones, está el Dios triuno, esa autoridad. ¿Qué significa que es el Espíritu, que es el Señor, que es el Dios que hace, que ejercitan los dones, donde se ejercitan los dones, los ministerios, las operaciones? Significa que los dones del Señor se deben de mover de acuerdo a su economía. Porque ahí es donde Dios nos revele que el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen que estar ahí porque es la cobertura. Amén. Aunque aquí primero está el Espíritu, luego el Señor, el Hijo, y luego el Padre, el Dios Padre. Pero recuerden que hay un principio, ¿no?, en las matemáticas, ¿no?, que dice que el orden de los factores no altera el producto. Entonces aquí estamos hablando del Dios absoluto. Y también eso no lo entienden muchos hermanos. Porque hay cristianos que no creen que el Dios es Padre, Hijo y Espíritu, que es triuno, que es una Trinidad, ¿no? Y hay quienes sí lo creen, pero lo creen de una forma equivocada, porque ya dicen que son 3 personas, 3 dioses. Entonces hay un conflicto ahí. Pero nosotros tenemos que saber, o ya hemos hablado, que es un Dios 3 en 1. Por eso la mejor palabra o término para usarlo es el Dios triuno, 3 en 1. ¿Ok? Entonces, hermanos, tenemos, todo esto se tiene que hacer bajo la economía. ¿Y cuál es la economía? La economía es de que Dios el Padre es espíritu, pero Él se encarnó en el Hijo, y como Hijo encarnado, o como el Dios encarnado, en el Hijo Él murió en la cruz, y luego resucitó, vino a poseer un cuerpo glorioso para hacer otra vez, pero como espíritu vivificante, y a eso se le llama economía, pues. Todo eso tenemos que considerar, esa es la autoridad, esa es la economía de Dios. Y esta economía sirve para que el hombre entienda que Dios entró en él. Por eso no podemos hacer por nada exterior, sino por lo que está adentro. Si el Señor dice que hables, habla. Si el Señor dice que hagas algo de acuerdo, ejercite los dones que están ahí, hazlo, porque es el Señor el que te está diciendo, no por afuera. Entonces, hermanos, porque está la economía, y esto sirve para que entendamos que Dios entró en nosotros. Como Padre que es espíritu, porque dice que Dios es espíritu, Él no podía entrar. Tenía que venir a tomarse cuerpo, carne, como el Hijo, y luego morir, ir a la cruz, morir y ser resucitado, y luego venir a entrar en las personas. Esa es la economía, pues. Entonces, si nosotros, hermanos, no entendemos lo que es la economía de Dios, no importa si somos buenos cantantes, no importa si hablamos en lenguas, no importa si echamos fuera demonios, pero si no entendemos la economía de Dios, no vamos a poder ayudar a los hermanos, porque nos vamos a mover en lo exterior. Por eso es importante que entendamos que hay algo
profundo, oculto detrás de todo lo que Dios habla en su palabra. Y eso es lo que Dios tiene que abrir nuestro entendimiento, que corra el velo para que nosotros podamos ver. Amén. Si no, si no entendemos esto que estoy hablando de la economía, de que en el ejercitar de los dones, los ministerios, las operaciones, que es bajo cobertura del Dios triuno, vamos a ser una iglesia local lleno de legalismos y religiosidades, pero no estaremos tocando el propósito divino. Recuerden lo que le pasó a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos. Toda esa clase de gente, ellos eran religiosos. Cuando el Señor vino la primera vez, ellos no alcanzaron a ver la economía, porque los cegó la religión, los cegó el legalismo. Ellos estaban más preocupados en que la gente guardara ciertas ordenanzas. Amén. Por ejemplo, aún nosotros aquí, si nosotros venimos y vemos ciertas cosas que no se está haciendo bien, de ese momento, hermano, nosotros ya perdimos el disfrute. Ya perdimos el disfrute. Por eso nosotros tenemos que venir y ver con nuestros ojos espirituales esta reunión. Recuerden que hay una mesa. ¿Quiénes son la mesa? Los hermanos. Venimos a estar ahí a disfrutarlos. Amén. Pero nomás una cosita, hermano, por pequeña que sea, y usted dice, esto no estoy de acuerdo, ya perdió ahí. Dice la Biblia que examinarlo todo y retener lo bueno. Y hay hermanos que dicen examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. No dice desechar lo malo. Nada más dice examinarlo todo y retener lo bueno. Porque mientras estás desechando lo malo, ya perdiste. ¿Ok? Véanlo, o sea, todo lo que estoy hablando, no quiero que ustedes memoricen esto y que, no, agarren lo que Dios le está hablando a su espíritu, porque mi deseo es tocar su conciencia de usted, tocar su espíritu, no llenarlos de conocimiento, que ustedes digan, me bendijo Dios, Dios me habló, no estaba bien, porque tenemos que ser humildes y decir, no estaba haciendo bien esto, no lo había visto, ahora necesito vivir esto, necesito hacerlo, y entonces Dios se agrada, porque hermanos, si nosotros somos orgullosos, entonces Dios no nos va a bendecir. Amén. Por eso la reunión de los humildes dice, asociándonos con los humildes. Tenemos que venir humildes, amén. Y fácil podemos llevarnos. Amén. Recuerden que el diablo no está ahí perdiendo el tiempo. El diablo, a través de enseñanzas extrañas, ha embrujado a muchos cristianos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos con los Gálatas y Pablo le dijo, ¿quién os embrujó? O sea, el diablo pone gente que, ¿verdad? Que haga esas cosas, y nosotros no estamos en la realidad así como los Gálatas. Los Gálatas eran religiosos y ellos no estaban disfrutando a Cristo, lo habían echado afuera. ¿Y qué hace el diablo? Por mucho tiempo ha mantenido ocupado y haciendo cosas, ocupado a los cristianos y ellos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Hermano, a Dios no le agrada un evangelio que empieza de afuera hacia adentro. Esa es una táctica que usa Satanás. Dios siempre empieza desde adentro del hombre y termina afuera, porque debe haber una consecuencia. ¿Dónde Dios puso su espíritu, su vida? Cuando nosotros creímos en nuestro espíritu. Y de ahí Él quiere extenderse a nuestra alma y por último a nuestro cuerpo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que entender bien todas estas cosas, porque si no, no vamos a poder ayudar a nuestros hermanos. Porque hay quienes ejercen los dones, pero están derrotados internamente. Amén. Porque el diablo así ha hecho. Recuerden que uno de los versículos que siempre he citado es Mateo 7, creo que no, 23, donde dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Que no dice en tu nombre, ¿qué? Echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. Y él, ¿qué dijo? Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque, hermano, nos sujetamos a lo que Dios dice. Amén. Yo estaba platicando con mi hermano Marco hace ratito que
conocemos a los jóvenes, conocen, algunos hermanos y los jóvenes conocen un hermanito en Ixmiquilpan que tiene el shofar, un cuerno, y ahí estamos todos adorando y de repente empieza a sonar el shofar, ¿no? Y un día yo le dije al hermano, toque. No estábamos en la reunión, ya estábamos ahí platicando, comiendo, y le dije, hermano, toque. Y él dijo, no es cuando yo quiera, ni es cuando tú quieras, es cuando el Espíritu Santo me dice. Y en ese momento yo no lo entendía, pues, muy exagerado, ¿no? Porque yo mi guitarra lo agarro y lo toco cuando yo quiera. No, es que todo tiene su momento, ¿sí o no? Todo tiene pero es guiado por el Espíritu, pues. Amén. Por eso, aún las alabanzas que escogemos aquí, los escoge mi hermana Karina, Areli, mi hermana Fer, y ellas, yo sé que oran para que escoger los cantos, ¿sí? Yo también cuando me toca escoger, y fíjense que cuando llegamos aquí coincidimos muchas veces, ¿verdad? Muchas veces, y cuando llegamos aquí, entre todos también decimos, creo que no, porque el mismo Dios nos va guiando, pues. Amén. Entonces, hermanos, veamos esto, porque uno puede decir, podemos hacer una democracia, a ver qué propones tú, Emiliano, a ver qué propones tú, Areli. Entonces, pues cada quien va a poner lo que le gusta, ¿no? Entonces aquí ya no es así, sino que es lo que Dios dice. Amén. Muy bien, entonces, si no entendemos estas cosas, hermanos, si nos enfocamos más en cosas exteriores, ¿qué va a pasar aquí en esta reunión, en esta congregación? Se va a producir gente religiosa y esa gente se va a morir siendo hacedores de maldad, si solamente estamos ocupados en lo exterior. No estoy diciendo que se va a perder, porque la Biblia dice que todo el que cree en Cristo tiene salvación eterna, pero sí van a ser privados de obtener los galardones que Dios está ofreciendo a todo aquel cristiano que está ocupado en agradarle, en saber que Dios empieza de adentro hacia afuera, adentro hacia afuera. Amén. Vamos a regresar a 1 Corintios 12 del 1 al 3, perdón, 12, 1 al 3. 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 3. Hay dones. Aquí los dones no es don Rubén, don Aarón, don Marcos, don Juanito, no. Los dones aquí está hablando de cosas espirituales, ¿sí? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces lo primero que dice Pablo es que no ignoremos los dones. Esos dones en realidad son funciones que Dios le regala al hombre. Es un regalo que Dios le da a los cristianos, a los creyentes. Y mire cómo se recibe. Vamos a ir a Romanos 12:6. Romanos 12:6 nos va a hablar también de los dones, pero son funciones que Dios le regala al hombre. Debemos de saber eso. Dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, se dan cuenta que no todos hacemos lo mismo, no todos funcionamos en lo mismo. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, recuerden que los dones son regalos. ¿Cuál fue el regalo que Dios nos dio primeramente? La vida eterna y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hablamos eso? Y eso todo lo tenemos. Ahí sí, eso sí, todo lo tenemos. Pero aquí está hablando ahora de las funciones que tenemos que desarrollar en la vida de la iglesia. Entonces Dios nos regala dones y es por su gracia, dice. Porque dice, según la gracia que nos es dada. Entonces nosotros venimos a ser hombres dones, hombres y mujeres dones. Porque Efesios dice que los hombres vienen a ser, Efesios 4 dice que los hombres vienen a ser dones. Entonces cuando hablamos de los dones, lo primero que debemos saber
es que son diferentes dones y que esos dones se reciben según la gracia. Amén. Mire lo que dice el 6, luego otra vez dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces aquí está hablando del primer don. El primer don aquí en Romanos 6 y también en Corintios es el don de la profecía. Pero este don de profecía se recibe por gracia. Ahora, ¿por qué dice que se recibe por gracia? Porque podemos nosotros pensar que es porque estudiamos o porque nos graduamos en algún instituto bíblico, que es que podemos profetizar o que somos profetas. Porque hoy está lleno de títulos. Los hermanos se hacen llamar apóstoles, los hermanos se autodenominan ahora, los hombres regularmente son apóstoles, ¿no? El apóstol fulano, el apóstol mengano, ahí se ve en las redes sociales, ¿no? Y ahora las mujeres que también se están levantando, ahora no son apóstolas, sino que son profetas. Fíjense cómo está, ahora ellos están adjudicando algo que Dios no dijo. Amén. Aún yo funciono como pastor, ¿ok? Porque si me la creo mucho de pastor y cuando me dice vamos a comer unos tacos al pastor, eso me va a ofender a mí, ¿sí? Entonces entendamos esto, hermano, que no es, son funciones, son regalos y es según la gracia. No es que yo estudié, aunque hace poquito en Chimalpa, ahí en la reunión, alguien me preguntó, oye hermano, ¿y usted estudió en este instituto? ¿O dónde estudió usted? ¿O en qué instituto usted se recibió de pastor? Yo no, para no entrar en contienda le dije en el SO. No, ¿cómo dije? OS, SOS, ¿ah? Siempre oración, siempre le dije. Es que a la gente, hay gente que le gusta eso. Si dices que no estudiaste nada, también te dicen, entonces no sabes enseñar, ¿no? Creo que le gustó como le enseñé porque dijo, hermano, ¿en dónde estudió usted? Bueno, pero recuerden que el don de la profecía se recibe por gracia. No es algo que se desarrolla en algún instituto bíblico o porque alguien estudia. Mire lo que dice 1 Corintios 12:7. Esto es para un propósito. Estos dones, dice el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Se dan cuenta que no eres tú el que lo hace, sino que es Dios. Es una manifestación del Espíritu, pero para provecho. Por eso más adelante va a decir, mejor procuren los dones mejores. Porque hay dones que sí aprovecha a los demás y hay dones que solamente le aprovecha a la persona que lo está haciendo. Por eso, hermano, lo primero que dije es que hay diferentes dones, tenemos que saberlo. Para que no vayamos a tratar de uniformar a los hermanos. De que si yo hago esto, todos tienen que hacerlo. No, todos tenemos diferentes dones. Porque aquí específicamente se nos va a estar hablando más adelantito de que dice no todos son ojo, no todos son pie, no todos son mano, porque si todos fueran ojo, ¿dónde estaría la boca? ¿Se dan cuenta? En una iglesia debe haber diferentes dones, pero es para provecho. Pero no es tuyo, Dios te lo da. No es algo que nosotros nos preparamos, sino que es Dios el que lo da, según la gracia. Amén. Dicho en otras palabras, no se debe imponer cierto don. Por ejemplo, hay en cierto momento los hermanos dicen, es que si no hablas en lenguas, no eres lleno o no fuiste bautizado del Espíritu Santo. No. Entonces, y el que nunca no tiene ese don, pues se va a sentir menos. No, hermano, tenemos que entender bien cómo es que Dios, para qué nos dio, y saber que a cada uno Dios nos da diferentes dones. Amén. No el que es profeta, el que profetiza es más que el que habla en lenguas, o el que habla en lengua es más que el que hace sanidad, tiene don de sanidades. No, ¿se acuerdan que
Una vez yo aprendí de alguien y dijo, es que cuando vas a orar por alguien sientes un que como un hormigueo, sientes que se te entume el brazo y entonces cuando tienes que orar, ¿no? Y las veces que he sentido es cuando me está subiendo la presión, me va a dar un ataque, ¿verdad? Porque yo a veces siento un calorcito y ahorita no. Hermano, si tienes eso, ni tú ni te esfuerzas, es Dios el que lo hace. Porque acuérdate que Dios es el que lo da, pues. Sí, una vez estoy yo ahí y no nos va a pasar como el hermano, pues, que oró por un enfermito y a la hora se le murió. Entonces, ¿verdad? Porque a veces me dicen, una vez, no me acuerdo por quién fui a orar y se nos murió. Y ya los hermanos, no, estoy bien, estoy bien, estoy sano. Okay, entonces necesitamos, porque a veces podemos ir a los extremos, pues. Amén. Entonces lo que quiere decir el versículo 7, dice que a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Es que hay hermanos que Dios les da un don diferente y a otros les da otro don diferente. En la vida de la iglesia no todos hacemos la misma función. Por eso el Romanos 12:6, leamos otra vez, dice, de manera que, teniendo diferentes dones, o sea que en la iglesia hay diferentes dones. Los hermanos tienen diferentes dones. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, aún el don de la profecía, muchos hermanos lo han descuidado, porque no lo entienden. Hermano, en la Biblia la palabra profetizar tiene varios significados, pero específicamente en el Nuevo Testamento, el significado más importante para profetizar es predicar la palabra, es hablar de parte de Dios. Eso es profetizar. Pero eso no quita que también se puede predecir algo, ¿no? También, o sea, pero eso es lo secundario. Porque se acuerdan que dice Pablo, vamos a llegar en ese versículo que él dice, prefiero que todos profeticen. No está diciendo que vas a decir algo a futuro, sino que hable la palabra. Eso lo podemos hacer todos. Pero también él dice, úsese conforme a la medida de la fe. Se tiene que hacer el don de la profecía, se tiene que ejercitar o ejercer o hacerlo conforme a la medida de la fe. Pero muchos hermanos no lo hacen o no usan este don conforme a la fe, sino que lo usan conforme a su emoción. En mi caso, en algunas congregaciones he observado que de repente los hermanos se levantan a profetizar y dicen que empiezan a decir sus cosas, ¿no? Y dicen, es que el Señor lo dice. Pero si uno lo escucha y sabe lo que es conforme a la medida de la fe, uno va a decir, no está hablando más que sus emociones. Muchos cristianos no saben que la medida de la fe es el Nuevo Testamento. O sea, se refiere a todos los componentes del Nuevo Testamento. O sea, si vas a profetizar algo que sea conforme a la medida de la fe que es el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir, hay quienes a veces quieren profetizar, pero casi regularmente los que profetizan he visto que repiten las mismas palabras. Yo te profetizo, hermano, el Señor dice que vienen cosas grandes para ti, vas a ser prosperado. No, pues a quién no le va a gustar eso. ¿Sí? ¿A quién no le va a gustar eso? Y es lo que he escuchado de la gente decir, vienen cosas, Dios tiene cosas grandes para ti. Pero ¿qué le parece? Que encontré en la Biblia a dos profetas que profetizaron lo contrario. ¿Se acuerdan de Agabo en el Nuevo Testamento? ¿Qué le profetizó a Pablo? Que venían cosas grandes para él, ¿no? Que iba a sufrir, ¿no? Y también en el Antiguo Testamento vemos a Micaías. Ahorita vamos a leer ese versículo nada más para que ustedes se den cuenta. Entonces debemos darnos cuenta que lo que quiere decir profetizar conforme a la medida de la fe.
Profetizar conforme a la medida de la fe significa que no se puede salir uno de la palabra de Dios, de lo que está en el Nuevo Testamento. Porque cuando uno profetiza, dice el 12:1, o el 12:2 creo que dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, ese es el 12:2, ¿verdad? 1 Corintios 12:3, perdón hermano, 3, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea que cuando uno va a profetizar, ¿qué hace? Habla por el Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Podemos ver que profetizar es hablar por el Espíritu y no decir cualquier cosa. No, pues si le digo hermano Jesús, el Señor dice que vienen cosas grandes para usted, usted va a ser prosperado, hermano. Créalo. No, pues se emociona. ¿Sí? Vamos a ir a Primero de Reyes 22, 12 al 18. Y aquí habla del profeta Micaías. Porque no se trata de inventar algo, pero se dan cuenta que, vamos a leer que aún Micaías trató de inventar algo, porque el rey quería escuchar, pues, o sea, fíjense lo que dice 12 al 18. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, porque estaba Josafat y el otro rey queriendo no ir a pelear, pero no era la voluntad de Dios. Dice, ¿qué decían todos los profetas? Sube a Ramot de Galat y serás, ¿qué? Prosperado. Y es lo que están diciendo hoy. Los profetas que he escuchado dicen, vienen cosas grandes para ti. Dios tiene cosas grandes para tu ministerio, ¿no? Y serás prosperado. Miren lo que dice. Porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galat o la dejaremos? Él respondió, porque cuando alguien quiere ser engañado, pues Dios también dice, pues le dice al profeta, pues dile pues lo que quiere escuchar. Dice, y él respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, entonces va a ir pues, ya no va a profetizar la prosperidad ni cosa buena, sino dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Yo he dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. ¿Se dan cuenta que lo que hacen, algunos abusan de este don de la profecía? Y no debe de ser eso. Amén. Hoy en las redes sociales se ve a un profeta decir, también, el Señor me dijo que aquí, bueno, aquí no hay 500 hermanos, pero imagínense, si viniera aquí le diría, aquí hay 20 hermanos que Dios me dijo que tienen que dar 1,000 pesos cada uno. Y el Señor lo dijo. Y hay lugares que los hermanos sí creen y se los dan. Hermano, inventar algo así, decir que el Señor lo dijo, está fuera de la medida de la fe, porque nunca hemos visto a Pablo decir esto. Él dijo, hermano, conforme a lo que cada quien puso en su corazón. ¿Sí? Él nunca dijo, Dios dijo que ustedes, no, él dijo, hermanos, den conforme el Señor puso en su corazón. No den por tristeza ni por necesidad. ¿Ok? Entonces, hermanos, en la Biblia no vamos a encontrar el respaldo de esta forma de profetizar. Son desviaciones espirituales. Me acordé del hermano Jesús Ceja. Dice que un día alguien le fue a su casa y le dijo, hermano Ceja, el Señor me dijo que usted me diera $1,000. Y el hermano dijo, espérate, pero no me ha dicho nada a mí. ¿Verdad? Porque tiene que también Dios decir, o sea, si es el Espíritu, Él te va a decir, pues amén. Versículo 3, regresemos a 1 Corintios 12:3. Por tanto,
os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, se dan cuenta que es el Espíritu el que habla. El don de la profecía es para hablar por Dios. Es Dios hablando a través de nosotros. Por eso debemos de tener mucho cuidado de usar los dones. Porque si no vamos a estar, hermano, desviándonos del propósito. Y si es lo que queremos también, se hagan cuenta de lo que hizo Micaías. Dice él, lo que Jehová ponga, eso hablaré. ¿Y qué habló cuando llegó primeramente? Pues lo que estaban hablando los demás, porque es lo que quería escuchar el profeta. Pero luego dice, ¿hasta cuándo tengo que decir que me hables solamente que la verdad? Y ya le dijo la verdad, ¿no? Amén. Porque decir, vas a ser prosperado, viene cosas buenas para ti, pues cualquiera lo puede decir. Entonces, hermanos, todo lo que nosotros profeticemos debe basarse en el Señor Jesucristo y en el Espíritu del Señor y conforme a la medida de la fe. No podemos decir cualquier tontería. Hermano, solamente para decirlo rápido, porque hay iglesias, hay extremos. Por ejemplo, está las iglesias de que tienen la doctrina o le llaman históricas o fundamentales. Ellos tienen una forma de ver los dones. Y también está el otro movimiento, el otro extremo, que es el movimiento carismático pentecostal o neopentecostalismo. Ellos tienen otra manera de ver los dones. Entonces debemos saber que todos los extremos son dañinos para la iglesia, para la vida de la iglesia. Todo extremo nos lleva a herejías. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser los que están centrados, tenemos que orar al Señor. Por ejemplo, los cristianos fundamentales, en las cuales están las iglesias bautistas, presbiterianos, metodistas, episcopales, todos ellos se llaman fundamentales, porque ellos creen que los dones ya cesaron. Por eso ellos no vean, por ejemplo, la iglesia, los hermanos de la iglesia bautista, usted no va a encontrar de mucho fuego, de mucho grito. De hecho, no hay lenguas, todo es serio, silencio ahí. Por el otro lado, los pentecostales abusaron de los dones, porque ahí está el grito, el bautismo del Espíritu Santo, el grito, todas esas cosas, ¿no? Dice el pastor Cayetano, una vez me decía que él le tocó ver esto, ¿no? Que los pentecostales le decían a los bautistas, al ver su forma de adorar, de estudiar, le decían, parecen muertos ustedes, les hace falta fuego. Y el bautista también no se dejaba y decía que los muertos en Cristo resucitarán primero. Imagínense cómo están. Y me gustó un pastor que es de aquí, él es de aquí de Mies, y él dice que él es un bautista pentecostal. Así dice cuando vamos en las reuniones de los pastores, él dice que él es un bautista pentecostal, el pastor Francisco. O sea, y ¿se acuerdan ustedes que hermano Carrillo también ha dicho que el mejor cristiano es el bautista pentecostal? Porque el bautista se mete a estudiar y el pentecostal no, pero ¿qué tal la emoción? Entonces, o sea, no tampoco tenemos que ir a los extremos, pues, centro. ¿Ok? Entonces, hermanos, el problema de los grupos que son extremistas es que, por ejemplo, dijimos que los fundamentalistas ya no creen en que hay dones y los carismáticos dicen no, sí hay, ¿cómo de que no? Y abusan de los dones, pues, por eso, sobre todo los carismáticos pentecostales son los que dicen, yo declaro, yo decreto y viene cosas buenas para ti y serás prosperado, siempre cosas positivas, ¿sí o no? Entonces, hermanos, debemos encontrar el centro de toda la verdad para poder enseñar correctamente. No podemos eliminar los dones espirituales, por eso dice Pablo, no ignoréis. No. Si de repente Dios usa a alguien en funcionar algún don aquí, que no sea extraño eso para nosotros. Si algún día Dios agarra a alguien y habla en lenguas, que no nos extrañe eso, debe haber en la iglesia. Pero recuerden que todo tiene su orden, ¿sí? Que por lo menos si se habla, que haya una interpretación. Porque todo es para edificación, es para provecho, pues, ¿ok? Entonces, Pablo, él no quitó los dones, él no quitó los dones de milagros, de sanidades, las operaciones que hace el mismo Dios, dice, él no lo quitó. Pero si no tenemos cuidado, podemos, hermano,
estar en las cosas que no son la meta de Dios. Porque la meta de Dios a través de estos dones, de estas funciones, es que encontremos su propósito. Que encontremos para qué. Si alguien va, bueno, por ejemplo, el de profecía, lo hago yo, lo hacen ustedes también cuando hablan la palabra. ¿Y cuál es el propósito? ¿Es para impresionar que uno sabe mucho? No, es para edificar. Es para ayudar a los hermanos a entender. Si alguien tiene el don de lenguas, que lo haga para edificar. Amén. Porque si yo les digo a ustedes, Cristo Jesús ni quién, ¿qué dije? A ver. No fue dedicación para usted, pero para mí sí. ¿Sí o no? Pero les hablé en mi lengua materna, pues, para que no se... ¿sí? Pero no fue edificación para los que no entienden. Pero para el que sí entiende, si está alguno de ahí de donde yo soy, me entendió. ¿Verdad? Bueno, pónganse de pie, pues. Pero recuerden que no es para estar tristes, pues. Porque creo que les hablé y se pusieron tristes ustedes. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el que hace. Tenemos que hacer todo bajo cobertura. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, amado Dios, porque tú nos has ayudado, Señor. Tú nos has bendecido, Señor, en esta hora, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no caer en los extremos, sino que seamos gente centrada en lo que tú quieres. Que te descubramos el propósito de cada una de estas funciones, de las funciones de los dones que has regalado a la iglesia. Oh Señor, queremos hacerlo bajo cobertura. Ayúdanos, Padre Santo, y gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para aclarar que les hablé en triqui. No sé a que vayan, no sé qué hablo. Búsquenlo, ahí está.